Bien, vamos a ver la época de Alfonso XIII y la crisis del sistema de restauración. Iremos desde 1902, con el inicio del reinado personal de Alfonso XIII, hasta su exilio en 1931. Los epígrafes de los que consta este tema son estos tres: la primera parte del reinado de Alfonso XIII y los proyectos de regeneracionismo político. Después veremos la crisis del parlamentarismo y la neutralidad de España en la Primera Guerra Mundial, y por último la dictadura de Primo de Rivera y la caída de la monarquía. Comenzando por el primero de los epígrafes, los proyectos de regeneracionismo político, tenemos que hablar de lo que fue el regeneracionismo. El regeneracionismo fue una reacción al desastre del 98, a la derrota en la guerra contra los Estados Unidos y la pérdida de las últimas colonias Cuba, Puerto Rico y Filipinas. La población española quedó conmocionada por esos hechos y la sensación de que algo que había que hacer, algo que había que cambiar, pues se fue generalizando. Precisamente las propuestas de reforma, de regeneración, realizadas por una gran diversidad de intelectuales, pues fue conocida como el movimiento del regeneracionismo. Este movimiento proponía acabar con las bases de lo que había sido el sistema de restauración, es decir, el turnismo, el caciquismo y la manipulación electoral, y lo que promovía era la modernización de la economía y la extensión de la educación, puesto que uno de los grandes problemas de la España de entonces era el analfabetismo. La figura más destacada de entre los regeneracionistas fue Joaquín Costa, pero en la mayoría de los casos este regeneracionismo no pasó de ser proyectos, de ser ideas lanzadas en artículos, en ensayos, y solo el breve gobierno del conservador Silvela se planteó llevar a cabo estas reformas, llevarlas a cabo en la práctica. Pero, como era habitual en el sistema turnista, en el sistema del turno, este gobierno fue muy breve y fue pronto sustituido, y se olvidaron de la aplicación de esas reformas. En la evolución política, desde la llegada o el inicio del reinado personal de Alfonso XIII, puesto que antes era menor de edad y era su madre, María Cristina de Habsburgo, quien había sido la regente, en el momento de la llegada, los problemas a los que se enfrenta España eran los siguientes. Por un lado, los partidos dinásticos, los partidos del turno, se encontraban sin sus líderes, sus grandes líderes que habían muerto, tanto Cánovas como Sagasta. Cánovas asesinado en 1897 y Sagasta había muerto en 1903. Esto provocó una división y unas luchas internas dentro de los partidos dinásticos que van a provocar dificultades para ejercer el sistema del turno. Por otro lado, la conflictividad social cada vez mayor por la presencia cada vez más activa de los movimientos obreros, la cuestión religiosa, puesto que va a crecer el anticlericalismo como reacción al incremento de influencia y poder de la propia Iglesia en el Estado, el problema militar, que parecía superado y que vuelve a plantearse, ya que se une a un ejército con graves problemas, se le une la idea o el deseo de algunos de sus mandos de volver a tomar ese protagonismo que Cánovas había intentado que perdiesen, puesto que ocupaba a ese excesivo protagonismo e influencia del ejército en la vida política española, de la inestabilidad característica del siglo XIX. También la extensión del nacionalismo, especialmente el catalanismo, y por último, dentro de el mínimo papel que desempeñó España en el imperialismo, pues el control de el pequeño territorio que le había tocado en suertes por la conferencia de Algeciras, que era la zona del Rif, en lo que sería el llamado protectorado español en Marruecos. Como he dicho antes, las primeras crisis del turnismo tuvieron que ver con las luchas internas dentro de los partidos dinásticos, de los partidos del turno, el Partido Conservador y el Partido Liberal, tras la muerte de sus líderes Cánovas y Sagasta. Además, el aumento de la población urbana dificultaba la manipulación electoral, que era más sencilla en el mundo rural. Fijaos que entre 1902 y 1906 hay nada más y nada menos que 10 gobiernos distintos, 5 conservadores y 5 liberales, y
bueno, durante ese tiempo la inestabilidad en el gobierno, las luchas internas, pues impidieron que verdaderamente uno de estos gobiernos pudieran poner en marcha un programa de reformas. No será hasta la llegada de Maura al gobierno cuando ya se inicia este programa de reformas. Mientras en Cataluña, sobre todo en Barcelona, un partido distinto, la Lliga Regionalista, un partido catalanista, se convierte en la opción mayoritaria, llegando a ganar las elecciones municipales en Barcelona, y reaparece, como he dicho antes, el problema militar. Tras unas caricaturas relativas al ejército, aparecidas en un semanario catalán, 300 oficiales de la guarnición de Barcelona asaltan la sede de ese semanario y de otra publicación cercanas ideológicamente a la Lliga Regionalista. Los militares de toda España secundan a sus compañeros y piden al gobierno del liberal Moret que apruebe la ley de jurisdicciones. Esta ley determinaba que los delitos contra el ejército de la patria quedaban bajo jurisdicción militar y no bajo la jurisdicción civil. De esta manera, con esta aprobación de la ley de jurisdicciones en 1906, se venía abajo uno de los pilares del sistema de restauración, que era la supremacía del poder civil sobre el militar. Llega al poder Antonio Maura, esta vez sí, como un ya líder indiscutible, en principio, del Partido Conservador, y decide llevar a cabo un programa ambicioso de reformas. Por lo menos lo que le dio tiempo, entre 1907 y 1909. Su sustitución por un gobierno conservador, en este caso, perdón, por un gobierno liberal, en este caso liderado por Canalejas, no va a frenar las reformas, sino que Canalejas va a continuar con esta labor reformista. Y todo, bueno, pues a causa de lo que dijo el propio Maura, que aquí lo tenemos en sus palabras. Dejó claro que tenían que hacer la revolución desde arriba si no querían que se la hicieran desde abajo. ¿Qué reformas llevó a cabo el gobierno de Maura? Bueno, hizo una ley de reforma electoral de 1907 que intentó acabar con la corrupción y el caciquismo, fracasó. Legisló en materia laboral, legislando sobre el descanso dominical y sobre el trabajo de mujeres y niños. Creó el Instituto Nacional de Previsión. Esto sí que fue un asunto bastante importante, puesto que es un antecedente directo del actual sistema de seguridad social. Llevó a cabo una política proteccionista habitual en los países europeos de la época, promulgando la ley de protección de la industria nacional. Y por último, proyectó una ley de administración local que no pudo aprobar, puesto que antes dejó de ser presidente por los sucesos de la Semana Trágica, que es lo que vamos a ver a continuación.